voy a narrar Algo que brilla como el mar, una historia de la autora Hiromi Kawasaki. Esta historia nos empieza a contar el lapso de la transición de un niño a la edad adulta. Este chico se llama Midori, es un chico japonés que vive en Tokio. Nos cuenta sobre su madre, Aiko, su abuela Masako, su padre Otorin, Hanada, su mejor amigo, también como Misui es una chica que está enamorada de él. Y pues en sí es una historia que se compone de 174 páginas y 12 capítulos. Lo número 1, todo está bien en la tierra. Este capítulo empieza con una pregunta de la madre de Midori hacia él de cómo le ha ido el día de hoy. Y pues Midori le responde que bien, normal, y pues él sabe perfectamente que a su madre no le gusta este tipo de respuesta, pero pues como él sabe que su madre es una persona ocupada, prefiere no entretenerla con pláticas así. Recordemos que su madre de Midori es escritora. Ella escribe diversos artículos sobre cuidados del hogar, de la mascota, lugares que visitar en Tokio, cosméticos, entre otras cosas. Y entonces esta historia, algo que tiene como peculiaridad es que nos habla del presente, de lo que está pasando en el ahora, y hay pequeños momentos en el que hay transiciones hacia el pasado. Entonces pues ahorita se da la primera, donde Midori nos empieza a contar de su madre, cómo le molestaba esa respuesta. Voy a narrar Algo que brilla como chiquito. Él nos empieza a hablar un poco de sus amigos, pero no lo hace de golpe, sino que nos empieza a contar una anécdota de cómo un maestro pronunció mal su apellido y todos se empezaron a reír, y ahí empieza a Hanada. Hanada es su mejor amigo desde la primaria y nos empieza a contar un pequeño anécdota de él cuando eran chicos, y vuelve al presente donde nos habla que su madre desde esa época lo empezó a tutear. Entonces de sus amigos, cómo describen a sus madres, que su madre se echa mucho perfume, que su madre huele a flores, que su madre se maquilla, en plática entre ellos cuando estaban en la escuela, cuando estaban en el recreo, que Misu Hirayama es una persona de carácter. Nos empieza a contar de unos momentos divertidos con Hanada, y luego llega un momento donde él se siente atraído por Misui porque ve que sus piernas se resplandecen bajo la luz del sol, y él pensó, quiero hacer el amor con Misui, y se lo propone. Misui se lo propone a él, pero pues como iban con Hanada no se pudo. Entonces de repente viene a la memoria de Midori un poema que su mamá solía recitar, que es: el año está en la primavera y el día está en el alba. Del alba son las 7, las colinas están aperladas de rocío, la alondra va en el vuelo, el caracol está en el rosal, Dios está en el cielo y todo está bien en la tierra. Entonces pues en cada capítulo nos empieza a dar un pequeño contexto, o viene la frase del título de los salmones. Nos empieza a contar cómo su madre no le gusta el ruido, cómo él se hace cómplice de su abuela Masako para molestarla. Y luego nos empieza, pues ahí empieza a mencionar el señor Soto. El señor Soto es el editor de su madre y a la vez es su amante. Él dice que su madre salía a las noches, parecía una gata en celo, un ladrón que se disponía a empezar su jornada laboral, pero en realidad se había quedado a ver con el señor Soto. El señor Soto se le parecía un hombre muy corriente. Además siempre le hablaba por teléfono y preguntaba por su madre, que su voz también reflejaba un carácter bastante corriente. Y entonces su abuela Masako dice: ay, Aiko, tú eres muy enamoradiza, el primero que le pasa por delante. Y entonces nos empieza a contar de que su madre Aiko es una persona muy fácil de enamorarse, podría decir. Pero bueno, entonces visión al pasado donde le dice que también pasó lo mismo con Otori, pasó por delante de ella y ella también cayó a sus pies, haciéndolo creer que fue como un capricho. Pero bueno, entonces este Midori empieza pues también a él ver que pues cuando salió, se empezaba a salir con
con esta Misui pues no era tan así tan recurrente y también pasó por casualidad. Y esta Aiko, al quererse justificar, ella empieza a decir que pues hubo 3 coincidencias con el señor Soto cuando se iba dirigiendo a la tienda de discos, cuando caminaba por la calle, día del trabajo. Un momento que a él le pareció incómodo de cómo él salió a caminar por las vías del tren y encontró a su madre Aiko con el señor Soto agarrados de la mano. Y pues al otro día su madre como si nada estaba viendo el televisor, o sea, a Midori le pareció raro como a su madre le había parecido tan normal o no había dicho nada al respecto. Y pues entonces su madre le empieza a preguntar que qué le parece el señor Soto. Y pues Midori siempre se refiere a él como amante. Entonces él dice, ¿cómo mi madre me está preguntando sobre su amante? Pero bueno, entonces empieza así a hacerle preguntas a Aiko, a Midori. Entonces, Midori recibe un mensaje de Misui Hiroyama, el que decía, hola Midori, ¿cómo estás? Yo muy bien. Mi horóscopo para mañana decía que la luna está bajo el signo del amor. Tu horóscopo dice, recibirás la visita. Capítulo 2. Su madre podría actuar con esto con tanta naturalidad. Y luego recuerda una estrofa de una parte de un poema que Misui Hirayama le leyó a él. Aquel día sacó un libro finito de la cartera, me tumbó en la cama boca arriba y me leyó en voz alta un poema de los salmones que sigue así. Entonces aquí hace énfasis al título. El poema decía, procura no acercarte a los restaurantes como congelados como Force Swings, pero llega hasta las viviendas de Winter Avenue y a veces antes del amanecer se oye girando los pomos de las puertas y tropezando con los cables de la televisión. Contar cómo se la pasa bien con Misui y hacer énfasis con los salmones, que le gustan los salmones salados y empezó a hablar ahí con Misui, hablar de los salmones, de cómo les gusta y un poco de la salud. Él llega a su casa, iba caminando y se encontró al señor Soto en la oficina del correo y entonces le dice a su abuela, hoy encontré al novio de Aiko, dijo de sopetón y su abuela sonrió y él pues le parece algo inusual ver cómo él se enamoró de su madre y pues entonces empieza a hablar con su abuela. De eso él y su abuela siguen bromeando y burlándose de esto. Y luego llega Aiko y les empieza a decir que les quiere presentar a su novio. Y pues entonces llega el día, el señor Soto viene a cenar, se quita los zapatos, entra a la casa y empezó a saludar y a presentarse con su abuela con un saludo largo y formal que parecía copiado de un ritual indio. El comedor se quedó en silencio. Pláticas cómo le iban el trabajo y en sí. Y luego su abuela y Aiko se meten a la cocina. Y Midori se quedaron en el comedor en silencio. Él recorrió el jardín con la mirada. De entre todas las rosas solo había unas 2 que ya habían florecido. ¿Qué lugar más tranquilo?, le comentó para hacer la plática, pero pues Midori no tenía la intención de hacer la plática con él, así que le respondió con un sí, muy secamente. Pregunta sobre el básquetbol y Midori le responde que no le gusta el básquetbol, le gusta el béisbol. Entonces pues empiezan a hacer una plática. La de Midori y su mamá vuelven al comedor y empiezan a hablar y a platicar. Luego ya llega el momento en el que el señor Soto se tiene que retirar y ya cuando se iba a retirar se despide de todos y Midori le grita que cómo se llamaba él, cuál era su nombre de pilas y el señor Soto le responde Kentaro, se lo deletrea y le dice, bueno, adiós Soto, y él le dice, adiós Midori. Luego de eso su madre le empieza a preguntar que cómo le pareció el señor Soto, le empieza a preguntar a su abuela y así se la pasa un buen rato. La abuela de Midori se puso a fumar, ella decía que era la mejor forma de acabar el día. Supone que estaba fumando tranquilamente el último
chascarrillo de la jornada. Él cerró los ojos y pensó. Al final no había conseguido odiar al señor Soto. La imagen de las espinas blancas y las dos únicas rosas que habían florecido desvaneció tras mirar párpados. Empieza el capítulo 2. Subir a los árboles. Este capítulo empieza con Hanada diciendo quiero comprar ropa de mujer. Y pues todos se quedaron pensando qué clase de ropa muy grande. Pues en sí, Hanada se quería vestir como una mujer. Y pues planeaban ir a dar una vuelta para comprar la ropa, pero Misui no tenía tiempo, así que pues Hanada y Midori fueron. Entonces él decía que quiere una falda, una camiseta o un pantalón, un conjunto, o como un traje de chaqueta. Entonces nos empieza a contar cómo fueron. Para el tren, pues Midori empieza a contar una anécdota de cuando su papá lo llevó a dar una vuelta. Ya llegando a la estación, entraron al centro comercial y entraron a una tienda erótica donde pues Hanada se empezó a probar ropa y todo eso. Y entonces Midori no entendía el por qué Hanada se quería vestir de mujer. Entonces él pues le preguntó, le contestaba. Entonces pues al ver que no había ropa de su talla, pues él se puso muy triste y también se echó a reír. No sé si podríamos encontrar ropa de mi tamaño, añadió. Luego fueron a otra tienda por una tienda de ropa de mujer, pero pues ninguna le quedó. Entonces dijeron vamos al centro comercial Shikukumi. En ese centro comercial hay demasiada luz, hay demasiados edificios, entonces pensaron que ahí iba a estar lleno de chicas y que también iba a estar con la ropa que Hanada quería pues usar. Y al final van al centro, no encuentran ropa de su tamaño y él se decepciona. Luego de eso, Midori le pregunta a Hanada por qué él se quiere vestir de mujer, a lo cual él cuenta una historia de los niños de zapato de la isla Shikusumi. Pero pues en esa isla cuenta como los niños no tenían dinero para comprar zapatos ni sus padres y solo los más privilegiados podían comprar zapatos. Entonces pues ellos tenían que usar zapatos que no son de su número ni de su talla, que eran arrastrados por el mar, los cuales ya estaban desgastados. Luego de eso entran a comer a un restaurante de fideos y ya es donde Hanada le cuenta a Misui que si se acuerda cuando él trepaba a los árboles y todo se le queda viendo. Él comenta que es por eso que se quiere vestir como mujer, que porque a él le da asco ver cómo la sociedad es tan injusta y cómo es tan etiquetada. Entonces él se quiere vestir como mujer para mantener un equilibrio, porque él no se quiere poner ropa que está de acuerdo a su género o a su etiqueta. Y así termina el capítulo número 4. Capítulo número 5. Familias reales. Empieza con la celebración de la familia Edo, que empieza el 20 de julio. Celebra el 20 de julio. Empieza a continuación un relato de actividades que suceden durante los días de la familia Edo, donde se dan los buenos días, duermen 7 veces en los lugares que les corresponde, como hay con el trabajo, su abuela en la biblioteca y Midori en la escuela. Empiezan a darse dinero en sobres y van a despilfarrar ese dinero. La festividad del día Edo se instauró cuando Midori empezó a ir a la escuela primaria. El origen de todo esto fue la jornada de puertas abiertas para los padres. Dentro de 2 sábados los padres se irían al colegio. Le anunciaron a la abuela y a la madre de Midori. Entonces pues como Midori no tenía padre, pues entonces era algo imposible de que fuera su padre. Midori ya sabía que Otori era su padre, pues él tenía pues preguntarle si él podría ir, pero entonces pues la abuela fue al día de padres, de puertas abiertas para los padres, y después de eso llegaron a la casa donde Staiko las cuestionó de cómo les había ido, si había padres guapos, y ella dijo que no. Y entonces pues y ahí estaba Otori, y pues su abuela le gustaba mucho tomar cerveza, así que pues empezó a beber con Otori.
Aquí pues es una transición al pasado donde Midori no sabía que Otori aún era su padre. Para él era un desconocido, pero fue hasta cuando le dijeron que él era su padre. Pero en sí nos cuenta cómo fue su niñez fue muy difícil al ser señalado como un niño sin padre. Tan solo cuando fue su abuela a presentarse al día de las puertas abiertas para los padres, todos se le quedaban viendo porque pues ellos se dieron cuenta de que pues él no traía a su papá. Al final Misui aparece en la casa de Midori confrontándole si le gusta o no. Ella quería saber. Y posteriormente acaba el capítulo 3 y comienza el capítulo número 5, que se titula Escurridizos como peces. Este capítulo empieza con Hanada comentándole a Misui que se quiere vestir como mujer, y entonces le pide a ella como mujer consejos para ir a tiendas de ropa para buscar vestimenta para él. Y entonces Misui le dice que sí, que a lo mejor habría una diferencia entre tallas y así, pero podría ajustar alguna a su talla de él. A sugerirle que podría usar vestidos chicos y ajustados, y hablan de este tema con toda normalidad. Posteriormente Midori llega a su casa y llega Otori, y pues después de un tiempo empiezan a platicar y Midori le hace una pregunta muy personal y le pregunta por qué él nunca se casó con esta Aiko, a lo cual él, después de un tiempo, le contesta que fue por una tontería. Él comenta que él y su madre estaban saliendo y los espantó un caballo de carreras de Japón de linaje fino. Y entonces él salió corriendo y abandonó a Aiko ahí, pero pues después regresó y se disculpó con ella. Pero pues ella no lo sintió así, y entonces su relación empezó a distanciarse más. Y también aquí en este capítulo nos relata un poco de que pues ellos en ese tiempo, ni Otori ni Aiko, pues sabían usar un preservativo. Entonces pues nos dan a entender que Midori fue un bebé no deseado. Posterior de eso, Midori encuentra a su madre, Aiko, con el señor en una cita. Iban ellos a una tienda de telas. Y en ese momento también Midori iba con esta Misui, así que ellos tuvieron una cita doble, y después de eso pues estuvieron en una cafetería comiendo con el señor Soto, Aiko, Misui y Midori, y estuvieron ahí. Y después se dirigieron a una tienda de telas, y pues Midori se cayó, y entonces esta Aiko lo iba a levantar, pero Midori esquiva su mano de esta Aiko y pone su mano en la espalda. Aiko le da una palmada en la espalda y Misui solo se queda observando. Y aquí termina el capítulo número 5. Y comienza el capítulo 6, 1 y una mitad. Empieza con Hanada, que fue al instituto con el uniforme del marinero, pero una noche atrás él había marcado a Midori para irse los dos juntos al instituto, y entonces pues ellos quedaron de ir. Y entonces cuando llega Midori a su casa se da cuenta que su abuela ni su mamá están, así que pues él vio que su despensa no tenía nada para comer. Entonces al otro día él se preparó, se levantó temprano, se alistó y se fue rápido al colegio, pero iba a pasar al supermercado a comprar un sándwich. Entonces llegó al supermercado, compró el sándwich y vio un chico medio despistado, y entonces él pasó el sándwich para que se lo cobraran, pero el chico le dijo que no se lo podía vender porque ya estaba caduco, así que pues Midori tuvo que ir con el estómago vacío. Llegó al instituto y se dio cuenta que Hanada todavía no ha llegado, y se dio cuenta que en el pizarrón estaba escrito que Hanada y Midori eran gays y salían juntos. Entonces pues Midori se alegró de que Hanada no hubiera venido y no lo hubiera visto, así que una de sus amigas, que se llama Kitawa, ella se ofreció a borrarlo, pero Midori le pidió que no, y entonces fue y él borró el pizarrón. Después de eso, Hanada no se presentó en las dos clases y él pensó que había sido por culpa de esto, así que le marcó. Y pues ya cuando Hanada le contestó, pues Midori le preguntó qué había pasado, y él le cuenta una historia donde él la noche anterior no había podido dormir, así que él decidió masturbarse,
Y después de eso, como no se cansó y pues aún tenía energía, fue a buscar unas revistas y salió con una falda azul y pues se decepcionó de que nadie había visto su hermosa falda azul. Y pues la verdad, ya después al siguiente día viene Hanada con su traje de marinero. Ellos sienten las miradas de los chicos, cómo los ven, pero no le toman importancia. Llegan al instituto y nadie les pregunta nada, solamente sus compañeros le preguntan a Hanada por qué este cambio. Los maestros tampoco le muestran mucha atención. Ellos siguen como si nada hasta que llegan a la clase de japonés, donde el maestro Kitahawa, el tutor de Midori, le pregunta, no le dice nada, pero se le queda observando. Entonces Midori se da cuenta. Luego de un tiempo, Midori y Hanada y Misui suben a la azotea del salón y empiezan a comer y empiezan a decir que pues Kitahawa parece de la edad de los padres de Midori. Y entonces Kitahawa llega ahí y le empieza a decir a Hanada que le quiere dar un pequeño consejo, una humilde opinión, donde le dice que pues que esa ropa que se puso no le sentaba muy bien, que si quiere admirar la ropa femenina que se tendría que buscar algo más ajustado. Y pues después de eso se va, pero pues ellos se quedan un poco incómodos por la opinión del maestro Kitahawa. Y aquí termina el capítulo número 6. Y comienza el capítulo número 7, la casa estará llena de rosas. Midori nos empieza a contar cómo él se acuerda que la primera vez que vio a esa chica fue el segundo día que fue sus exámenes finales. Y él empieza a contar de esa chica que le pareció muy atractiva mientras iba al centro comercial con Misui y Hanada. Entonces esta Hanada le dice que se ofrece a comprarle un helado y ellos dicen que sí. Entonces mientras Midori se queda ahí viendo las puertas automáticas, él recuerda que siempre ha tenido mala suerte con esas puertas automáticas, así que pues él piensa que hasta para las puertas automáticas él es invisible. Después llega Misui con un helado color azul y pues él sabe perfectamente que a él no le gusta el color azul y pues sabe que ella lo hizo para fastidiarlo. Después de eso siguen caminando en el centro comercial. Y luego de eso llega a su casa y se da cuenta que su abuela ni su madre estaban, así que después ve que recibe un fax al teléfono de la casa y ve que era un poema donde hablaba de amor, de las rosas y las espinas, y él pensó que era para su madre, pero luego ve que Kitagawa, una amiga de la escuela, le mandó ese poema para él, o sea, ese poema de amor es para él donde ella se le declara. Y aquí termina el capítulo número 7. Y comienza el capítulo 8, caras misteriosas. De la abuela de Midori. Ella llega portando un vestido verde que no le sienta nada bien. Y lo cual ella cuenta que este vestido es herencia de su amiga, la cual por una disputa del pasado ya se habían dejado de hablar, pero ella la fue a visitar y su amiga le ofreció quedarse en su casa por una semana. Entonces, pues ella se queda y el último día cuando se tenía que venir, ya no tenía que ponerse. Entonces su amiga le presta su vestido verde que para ella era el favorito y le dice que era su herencia en vida. Después mientras Aiko y Midori empiezan a burlarse del vestido, también discuten lo importante que es llevarse bien con todos. Y entonces ese día, Midori y Hanada iban al muelle y como ya estaban a punto de salir de vacaciones, pues iban al muelle y comían pescado seco. Y Hanada le propuso a Midori ir a la isla donde es donde él nació, pero también resulta que es a la isla donde fue Otori, también donde le pidió prestado al tutor de Midori, Kitawa, dinero. Entonces pues a él le dio mucha pena, pero pues aún así se fue con Hanada, y empezó a contar cómo era la vida en la isla. Ellos iban a visitar a Otori y a Kitahawa porque también la había ido ella con Otori, y empieza a platicar cómo va su vida, que les llevaban pan con mantequilla, cómo Hanada mataba el tiempo yendo a caminar a la playa y coleccionaba cualquier tipo de cosas extrañas como conchas, pulpos secos, etcétera, mientras Midori mataba el tiempo leyendo libros de la posada y compuso una radio donde escuchaba una sola estación. Y pues también nos cuenta que iban a visitar a los familiares de Hanada, pero más a la tía de el papá de Hanada, la cual es una señora un poco grande y cuenta que nada más tiene una pequeña casa, un gallo de pelea y una vaca, la cual dice que se encariñó mucho con él. Y ese día, cuando regresan de la casa de la tía del papá de Hanada, empieza a contar Hanada del amor y empieza como a darle indirectas de que él está enamorado de Misui, pero pues Midori no le toma importancia, así que mejor decide ir a dormir. Y aquí acaba el capítulo 8.
Y empieza el capítulo número 9, El Mar del Norte, donde nos cuenta que empieza a sonar una sirena a las 6 de la mañana, que sonaba por toda la isla. Entonces pues ellos ya se habían acostumbrado un poco y empiezan a contar de que ellos quieren ir a conocer un templo cerca de esa isla, pero tienen que transbordar un ferry y un barco. Y en lo que piensan si ir o no, van a la casa de la tía de este Hanada y ella les empieza a contar la historia de cómo se casó con un señor para salir de la isla, pero el señor la dejó y pues ella con el dinero que le dejó el señor se compró esa casa que tiene la vaca y el gallo de pelea. Y entonces ellos le preguntan por qué no ha salido de la isla y ella dice que porque en ese tiempo eran muy pobres, pero también le preguntan por qué no sale ahora y esa señora dice que pues no, que porque ir a ese templo es como salir a todo el mundo. Entonces ellos les da más la curiosidad, empiezan a empacar sus cosas, van a la isla, y comienzan a transbordar, llegan al ferry y luego llegan a la pequeña embarcación que los va a llevar a la isla. Ahí ven a dos viejitos que siempre ven vendiendo flores y esta vez dicen que los ven más vivos que nunca. Llegan a la isla y empiezan a ver ciervos y un gran camino. Ellos se bajan del barco y comienzan a caminar. Y entonces, cuando caminan empieza a llover y pues mientras Midori buscaba su paraguas, Hanada le dio el suyo. Y entonces ellos se quedan, atajándose de la lluvia en un árbol y donde Hanada le empieza a sincerar con él y le dice que pues él un día intentó tener relaciones con esta Misui y entonces le empieza a retratar a detalle cómo fueran al hotel, cómo Misui le pidió que le hiciera el amor y Midori cuando se dio cuenta estaba súper enojado, él ya quería golpearlo y se dio cuenta que odiaba a todos, odiaba a Midori, odiaba a Otori, odiaba a Aiko, a Masako, a todo mundo. Y comienza el capítulo número 10, una conversación en el monte. Y pues entonces ellos se duermen y entonces comienzan el otro día y siguen caminando, pero Midori, él sigue muy enfadado de lo que le había dicho Hanada sin ningún remordimiento o nada, lo vio con tanta sinceridad que le molestó, pero pues siguen caminando, en el camino pues se les pegan las sanguijuelas y luego Hanada le pregunta a Midori si tiene hambre, él le dice que sí, se sientan a comer y pues le pasa una serpiente por atrás a Midori y pues como tenía una raspadura pues él pensó que lo había mordido, entonces Hanada lo empieza a chupar 20 veces ahí para poder sacarle el veneno. Después de ese rato llegan al templo y empiezan a acomodar las cosas para dormirse. Se dieron cuenta de que pues, ya era muy tarde para ir al barco, entonces se durmieron y pues iban a ir al otro día. Entonces, Hanada empieza a quemar las sanguijuelas que se le habían pegado con el cigarrillo que le dio el viejo en el barco. Y entonces, se duermen. Y al día siguiente, Midori solo empieza con que pierde el conocimiento, no recuerda qué pasó. Y saltamos al capítulo número 11, donde él dice que perdió la conciencia por 10 segundos y lo único que vio fue como Hanada lo estaba arrastrando hacia la embarcación. Y nos empiezan a contar que cuando al día siguiente se levantaron y pues fueron corriendo porque el barco los iba a dejar, entonces Midori se torció el tobillo al grado de rompérselo y del dolor quedó inconsciente. Hanada lo llevó al hospital, llegó Itawa con el señor Otori y entonces ellos empiezan a verlo y al último le preguntan cómo está y después se van y Hanada le pregunta a Midori que cómo estaba y le dice que se veía muy guapo cuando estaba inconsciente y pues solo para arreglar ese momento incómodo le dice que pues se veía guapo porque él estaba a punto de morir. Después de eso duermen y al día siguiente escuchan en el megáfono de la isla donde dicen que ya los dos chicos que estaban desaparecidos están bien y que pues ya estaban rescatados. Ellos saben que era de ellos y pues Midori trata de retomar la plática con Hanada de esta Misui de lo que pasó, pero él lo evade y le dice que su mamá está de visita. Él le pregunta a su mamá si lo quiere y entonces ella le dice que sí y empiezan a dar como un momento más emotivo, empiezan a fraternizar su relación. Ella se disculpa porque no ha sido una buena madre, porque ella no estaba preparada para ser mamá, pero después de eso llega Otori y pues también le pregunta lo mismo si lo quería. Y pues Otori secamente le dice que sí, a su modo, y luego Otori le propone quedarse en la isla con él otros días. Pero pues esta pregunta aún no sabemos cuál era la respuesta. Y luego entonces después de 4 días en el hospital, Midori sale y sale justamente en el festival donde dicen que llegan las familias a la isla para honrar a sus familiares. Es como un tipo Día de Muertos. Entonces ahí honran a sus familiares y todo eso. Y ahí saltamos al capítulo número 12, que se llama Las casas de arcilla, del suelo de arcilla. Y nos empieza a contar cómo empiezan a
ir al festival, de lo bonito que se la pasaron. También vemos como Misui va a la isla para hablar con Midori y trata de arreglar las cosas, pero pues al final quedan bien, sin ningún remordimiento, y vemos que Midori se quedó con Otori en la isla, y vemos como su abuela le manda una carta a Midori diciéndole que pues está bien que se haya ido con Otori, que nada más espera y él no lo vaya a inducir por un mal camino, y que pues las puertas siempre van a estar para cuando él regrese, como también su madre Aiko le dice que le parece algo egoísta que se haya quedado con Otori, pero también le dice que lo quiere mucho y que pues espera verlo pronto, y nos empieza a contar un poquito de cómo es la vida ahí con Otori, de cómo es ahí. Entonces empieza a decir que rentaron una casa donde a veces no tienen agua y tienen que ir a pedirle a los vecinos agua o luego se bañan ahí, que Otori consiguió un empleo en el mercado de peces de la isla, que cuando él llega Midori le soba los pies, y el capítulo termina con Otori y Midori teniendo una plática normal, un poco más de padre y hijo, sobre las chicas, de la buena suerte que tiene Otori, de la buena suerte que un día va a tener Midori con las mujeres. Entonces, pues aquí termina el capítulo de Algo que brilla como el mar.